que hemos empezado a grabar la clase. Este video se subirá a YouTube. Y estamos en un breve repaso del movimiento rectilíneo uniforme. Hablábamos entonces que tenemos esta ecuación que caracteriza este movimiento, donde S es distancia, R es rapidez y T es tiempo. También esta ecuación la podemos despejar. Si usted despeja para la rapidez, obtiene que la rapidez es igual a la distancia dividida entre el tiempo. ¿Cómo se despeja para la rapidez? Bueno, el tiempo pasa a dividir a la distancia. Esto para los escalares, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniforme, pero tenemos la ecuación también donde decimos que el desplazamiento es la velocidad multiplicada por el tiempo. O, al igual que arriba, podemos despejar para la velocidad y decir que la velocidad es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. Donde delta X es el desplazamiento, se mide también en metros. Y deben recordar que este es un vector, entonces, como es un vector, los desplazamientos siempre son en línea recta, ¿sí? V es la velocidad. También en metros sobre segundo. Y T sigue siendo tiempo. Y lo vamos a medir en segundos. ¿Puede estar en otras unidades? Sí, perfectamente puede estar. Ayer hicimos un ejemplo y este ejemplo, el tiempo estaba en horas y minutos y lo pasamos los dos a segundos. Entonces, sí es posible. Bueno, esto sería un resumen de la parte de cinemática, de la parte de movimiento rectilíneo uniforme, que es una parte de la cinemática. Recordar que para todo este movimiento, la velocidad siempre es la misma. La velocidad siempre es la misma. Es decir, no cambia. Y como la velocidad no cambia, esto implica que la aceleración es cero. La aceleración es cero. Bien, ¿qué es la aceleración? Ok. Para hablar de la aceleración, yo tengo que hablar del movimiento. Vamos a hacer uno nuevo. Yo tengo que hablar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué pasa en el movimiento uniformemente acelerado? En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Resulta que la aceleración es un valor distinto de cero.
Es un número. Es un número. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero no puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Porque si fuera cero, estaríamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, tiene que ser un valor diferente de cero. La aceleración es constante. ¿Qué significa que sea constante? Bueno, que no cambia. Pero como en este tipo de movimiento sí existe aceleración, como en este tipo de movimiento sí existe aceleración, aquí en estos objetos que se mueven de manera rectilínea acelerada, la velocidad de los objetos sí cambia. Antes la velocidad era una sola y esa era la velocidad. No iba a cambiar. Ahora sí cambia. Vamos a ver. Permítanme. Voy a compartir pantalla, pero utilizando el audio de el audio de la computadora para que puedan escuchar el audio del video. Permítanme, vamos a ver. El video que vamos a ver es un video corto de un automóvil Tesla, un Tesla Roadster. Este Tesla puede ir de 0 a 60. How do you like the steering wheel? It looks so cool. It is. Okay. All right, ready? Head up against head restraint. Yes, sir. 3, 2, 1. Oh my god! Oh my god! Fast we can go without leaving Earth. Ready to go for a little ride? Sure, what do I need to do? So the only thing I would do, Jay, is put your head on the headrest. Why would I need to put my head... I'll buy it! I'll take it! Ok, bueno. La aceleración es ese fenómeno que ustedes observaron cuando el automóvil se va moviendo inicialmente muy despacio, pero de la nada, en un instante, comienza a ir más rápido. Bueno, ese cambio de velocidad es lo que nosotros llamamos
aceleración. La aceleración también usted la siente cuando ustedes se transportaban cuando ustedes se transportan en un automóvil, en un taxi, en un rapidito, y principalmente cuando usted viaja en transporte público, en este caso el rapidito, usted se pone de pie, grita próxima al conductor, el conductor para y usted sale impulsado hacia adelante. Ese cambio de velocidad, de ir rápido a ir lento, es la aceleración. O cuando usted le hace parada al rapidito, a este bus, usted se sube y cuando usted pone un pie en la grada del rapidito, el conductor acelera a fondo y usted termina en la parte de atrás del bus. Bueno, ese cambio de velocidad es aceleración. Y el efecto que tuvo sobre usted es mandarlo hasta la parte trasera del autobús. Cuando estudiamos dinámica, nosotros vamos a estudiar por qué lo manda a la parte trasera cuando arranca o lo manda a la parte frontal cuando él frena. ¿Sí? Pero por ahora nos concentramos en que la aceleración es ese cambio en la velocidad. Aquí complicamos un poco más las cosas porque para estudiar objetos que se mueven de forma acelerada, nosotros tenemos más ecuaciones porque estamos introduciendo una nueva variable. La aceleración la vamos a representar con la letra A. La aceleración en sus unidades del sistema internacional se mide como metro sobre, y ojo aquí, sobre segundo al cuadrado. La velocidad era metro sobre segundo a secas, pero la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Y la definición es que la aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Esta ecuación se puede escribir de otra manera, pero esta es la definición de la aceleración. ¿Para qué nos sirve estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Bueno, cuando usted viaja por carretera, no siempre va a la misma velocidad. Hay tramos en los que usted puede correr, llegar a los 120 kilómetros por hora, y hay otros tramos donde usted debe ir más despacio porque hay curvas. Y entonces usted va a 60. Si hay tráfico pesado, usted se mueve a 15 o 20 kilómetros por hora. Y entonces, estas variaciones en la velocidad las toma en cuenta la aceleración. De manera que para determinar de forma más apropiada, estudiar de forma más apropiada el movimiento de los objetos, se usa el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero hay casos como el de la luz, donde esto no es necesario, porque la luz siempre se mueve con la misma rapidez, de manera que su aceleración es cero. No necesitamos esto para estudiar la luz, pero sí para estudiar el resto de los objetos. Un balón que cae, una persona que hace salto bungee. Bueno, vamos a poner ese video. Lo tengo por acá. Bueno, no lo tengo por acá, está en YouTube. Esto salto. Tenemos aquí una persona que va a saltar
sin paracaídas. Entonces, para estudiar el movimiento de esta persona, es necesario tomar en cuenta la aceleración de la misma. Pero esto nosotros lo estudiamos, como es movimiento vertical, no lo estudiamos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nosotros lo vamos a estudiar con caída libre. Caída libre es adaptar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado al eje vertical. Simplemente adaptamos las ecuaciones que utilizamos al eje vertical, tomando en cuenta que la aceleración, cuando usted va en caída libre, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Llegó en este momento al suelo, bueno, casi al suelo, a la malla. Y bueno, acaban de ver entonces ustedes a una persona que salta desde 7.000 metros de altura sin paracaídas. Okay. Bien, ¿por qué la gente hace esas cosas? Bueno, eso sale fuera de nuestro estudio. Pero lo que sí está dentro de nosotros, dentro de lo que podemos estudiar, es el movimiento de estos objetos en general. Entonces, hay 4 ecuaciones. Hay 4 ecuaciones para estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay 4 ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Una de ellas es esta que escribimos aquí arriba, pero vamos a hacer el despeje y la vamos a escribir en términos de la velocidad final. Si usted hace el despeje, usted puede decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa es una de las 4 ecuaciones. Vamos a llamarle a esta la segunda ecuación. ¿Cuál es entonces la primera ecuación? La primera ecuación habla de la posición del objeto. Yo sé dónde estará este objeto. Si sé dónde estaba al inicio, sé qué tan rápido se movía inicialmente y si conozco cuánto tiempo se estuvo moviendo y con qué aceleración lo hizo. Si conozco todo eso, entonces yo sé dónde va a estar. Esto es una ecuación cuadrática, jóvenes, y si les toca despejar para el tiempo de esta ecuación, sepa que tiene que usar la fórmula cuadrática, a menos que haya aprendido a factorizar bien y bueno, y el ejercicio sea factorizable. Así pues, podrá resolverlo fácilmente. Si no, la fórmula cuadrática siempre le va a dar la solución. Tenemos 2 ecuaciones más. Una de ellas que no depende del tiempo. Es decir, en esta ecuación no aparece el tiempo. Y en la siguiente, esta ecuación es buena, esta ecuación es bastante útil cuando el ejercicio no le da el tiempo. Cuando el tiempo no es un dato del problema. Esta es la cuarta ecuación que nos dice que la posición final del objeto es igual a la posición inicial más 1/2 de la velocidad final más la inicial dividido 2
Ah, no, perdón, dividido 2, no. Aquí, uy, aquí, por el tiempo. Aquí sí. Y entonces tenemos nosotros las 4 ecuaciones con las que vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Repito, aquí la aceleración es un número que puede ser positivo o negativo, pero no es cero. Si fuera cero, es el caso anterior, el tema anterior, movimiento rectilíneo uniforme. Y la velocidad en este caso sí cambia. La velocidad entonces ahora sí va a cambiar. Vamos entonces a hablar ahora de algunos trucos o tips o ayudas. Vamos a decirle trucos. Liga, aquí no hay uno que se ponía como un triángulo y dependiendo de lo que uno quería lo tapaba y así se obtenía lo que uno quería. Ah, ese era en el anterior. En el tema anterior Sí, era ya que se sabría. podía hacer el triángulo, sí. Es que, bueno, venía, no entré a la clase anterior. Ah, correcto, pero sí. No lo hicimos el triángulo, pero sí. En el movimiento rectilíneo uniforme es que usted puede hacer ese triángulo. En el, lo vamos a hacer aquí, lo vamos a poner de otro color. Para movimiento rectilíneo uniforme, una forma de acordarse de la ecuación es decir que la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Si usted quiere encontrar la distancia, simplemente con su dedo viene, tapa la distancia y tiene que es rapidez por tiempo. Si usted quiere encontrar la rapidez, viene usted, tapa la rapidez con su dedo y le queda que la rapidez es la distancia dividida entre el tiempo. De la misma forma, si usted quiere encontrar el tiempo, viene usted, tapa el tiempo y le queda que el tiempo es igual a la distancia sobre la rapidez. Entonces, sí era posible, sí es posible hacer ese triangulito. Es bastante útil para recordar, ¿sí? Es bastante útil para recordar la relación entre la distancia, la rapidez y el tiempo. Bien, vamos a volver acá. Tenemos estas 4 ecuaciones y entonces hay algunos trucos que usted debe conocer. Los ejercicios nunca o casi nunca le van a decir a usted cuál es la posición inicial. Ok, esto de aquí se llama posición inicial. Y en los problemas casi nunca le van a decir a usted cuál es la posición inicial o cuánto vale. Sí le dicen cuál es, pero no le dicen cuánto vale. Entonces, una buena técnica es empezar a analizar el problema desde donde se encuentra el objeto inicialmente. Y eso significa que la posición inicial del objeto nosotros la hacemos igual a 0. Tome en cuenta esto porque ese valor no se lo va a dar el ejercicio explícitamente. Es usted quien tiene que saber desde dónde empieza a estudiar el problema. Entonces, este no se lo van a dar, usted tiene que colocarlo. Este no se lo da el enunciado de ninguno de los problemas. Esto otro es velocidad inicial. Esto es velocidad inicial. ¿Qué pasa con la velocidad inicial?
Algunos ejercicios sí le van a decir, inicialmente el automóvil se mueve a 60 kilómetros por hora. Inicialmente el automóvil se mueve a 30 kilómetros por hora. En algunos ejercicios le van a decir, en otros no. En la mayoría le van a decir, el objeto parte del reposo. El objeto parte del reposo. Cuando usted lea eso, que el objeto parte del reposo, o también puede decir el objeto inicialmente descansa. Cuando usted lea este tipo de cosas, objeto que parte del reposo o un objeto que inicialmente descansa, significa que la velocidad inicial de dicho objeto es también 0. La posición inicial es 0 metros. La velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Entonces, por favor, tomen en cuenta estas dos pequeñas observaciones porque son dos datos que ya usted conoce y que probablemente no necesita buscar. No son válidos para todos los problemas, pero sí para la mayoría. Entonces le puede ayudar a ahorrarse algo de trabajo. Vamos a ver. Ok. Solo para aclarar, ya habíamos dicho que A es aceleración. Se mide en metros sobre segundo cuadrado. V es velocidad final. Se mide en metros sobre segundo. X es posición final. Y también se mide, y se mide en metros. Y bueno, T sigue siendo tiempo. T sigue siendo tiempo, así que no, eso no ha cambiado. Disculpen la tos, jóvenes. Bien, vamos a quedarnos el día de hoy por aquí. Vamos a hacer ejemplos de objetos que se mueven de forma acelerada el día de mañana. Y bueno, espero que la clase haya sido de su agrado. Pasen una feliz noche. Lee, yo